Pero para comenzar, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. Amén. Bienvenidos todos a la casa, a su casa, Jesucristo Libertador. Necesitamos ir tomando propiedad de esta casa. ¿Saben por qué es bueno sentirse dueños del lugar donde se reúnen? Porque después aquel que quiere entrar y hacer daño, haya quien defienda la casa. Y eso es bueno porque hay veces que vienen gentes a solamente hacer el daño a la casa del Señor. Y hay gente que puede llegar a traer solamente un mal a la iglesia. Nosotros debemos de estar siempre preparados. Amén. Amén. Busquemos el libro de Marcos en el capítulo 3. Y hoy vamos a hablar de la sequedad dentro de la iglesia. Amén. Amén. Si usted no venía preparado para el día de hoy, les doy un minuto para que se prepare para la palabra que trae el Señor en este día, para todos y cada uno de nosotros. Y vamos a poner nuestros corazones ante la presencia del Señor. Primero, vamos a orar por la palabra. Y esto es, una vez más, un servicio de autoanálisis. Y el Señor ha venido hablando mucho conmigo porque son cosas y áreas que yo en un momento las viví. Y como decía la pastora ahorita unos minutos atrás, a veces que sí llega la tristeza, la depresión, que nosotros no estamos exentos de. Estamos en este mundo, sufrimos como todos, sentimos necesidades como todos, vemos milagros a veces que no todos pueden ver, pero hay enfermedad, hay cosas que nos afectan a todos. No pertenecemos a este mundo porque ya pertenecemos a Dios, ¿verdad? Amén. Pero mientras caminamos en este mundo, seguimos siendo afectados por todo lo que está en este mundo. Y las temporadas de sequedad nos llegan. Amén. Vamos a ponernos de pie y encontraron Marcos 3. Y vamos a orar. Porque si ese reloj está bien. Estamos en el reloj de Dios ahorita. Así mismo es. Amén. En el tiempo de Dios. Le damos gracias al Señor porque Él no pertenece al tiempo. Amén. Nosotros fuimos los que inventamos esas cosas. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en esta tarde, Padre Santo, nos ponemos en tus manos, Señor, pidiéndote sobre todas las cosas, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, nos redarguya, Padre Santo, y nos traiga, Señor, a memoria, Padre Santo, tantas cosas que tú has hablado a nosotros, Señor. Tu palabra dice que hay temporadas y hay tiempos para todo, Padre Santo. Así, Padre Santo, hoy es el tiempo, Señor, de analizar, Padre Santo, de meditar, Padre Santo, de lo que hemos vivido en la temporada en la cual hemos estado, Padre Santo, y en la que estamos hoy en este día, Señor. Te pido, Señor, que tú seas, Señor, con la palabra, Señor, conmigo, Padre Santo, con cada uno de los que estamos aquí reunidos, Padre Santo, que tú seas, Señor, quien traiga, Padre Santo, el entendimiento a cada uno de nosotros, así como me lo diste a mí, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En tus manos estamos y en tus manos, Padre Santo, está este tiempo. Vamos a leer tu palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los que en esto creemos, a esto decimos, amén. Amén. Dice así la palabra del Señor en Marcos 3. Otra vez entró Jesús a la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. ¿Qué tenía el hombre seco? La mano. Amén.
y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poderle acusar o a poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Amén. Gracias, Señor. Pueden tomar su asiento. Hoy se escucha mucho de las heridas, y las heridas que duelen más es cuando de la persona que más amas, más aprecias, te hace una traición. Y aún estando dentro de la iglesia. Pero esas heridas nos llevan a una temporada de sequedad espiritual. Y hoy queremos hablar solamente de 3 de esas señales. Porque son las más principales. Hoy veremos las clases de sequedades que sufrimos nosotros y cómo evitarlas. Cómo hacer que Dios restaure nuestra sequedad y nuestro espíritu vuelva a buscar las cosas de arriba. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hay un desánimo dentro de la iglesia, recordemos que este hombre estaba enfermo dentro de la sinagoga, lo que hoy le llamamos iglesia, nosotros. Y no había habido nadie quien orara por él. No había nadie quien lo tomara en cuenta. Simplemente sabían que era el hombre de la mano seca. ¿Seca en qué sentido? No lo sé. Si seca colgada, seca doblada, seca con la mano así. Pero él tenía una mano seca dentro de la iglesia, en medio de todos los maestros de la ley, en medio de todos aquellos que profesaban el nombre de Jehová. Y esa persona solamente era el hombre de la mano seca. Vamos a ponerle el nombre, ¿verdad? Juanita. Juanita de la mano seca. Qué bueno que viene a la iglesia. Juanito, el de la mano seca. Pero nadie ha hecho misericordia por él. Nadie de los que estaban ahí habían hecho misericordia por él. ¿Cuántos podemos venir a la iglesia con algún tipo de sequedad espiritual? O venimos como tierra seca, o venimos con sequedad en el corazón. ¿Quién puede ver ahorita mi tristeza? ¿Quién puede ver mi alegría ahorita? ¿Quién puede ver si hoy estoy con estas ganas de predicar? Se me nota, se me mira. Si yo pongo mi semblante serio, usted diría: el pastor se ve que quiere brincar, pero no se anima de la alegría que trae. ¿Verdad que no? Entonces yo sería Juanito, el de la mano seca. Vamos a hablar de la sequedad espiritual, vamos a hablar de la sequedad del corazón y nosotros como tierra seca. ¿Se recuerda la ley del sembrador? Ahí es donde también vamos a entrar. Pero ¿qué decía a uno de los profetas? ¿Qué le dijo Jehová? Y quitaré de vosotros corazón de piedra y os daré un corazón de carne que palpite solamente por mí. Y en la sequedad espiritual nos hemos vuelto a la carne una vez más. La sequedad espiritual es la más peligrosa. Porque si caes en una sequedad por algún desánimo, mientras no llega a tu espíritu, puedes venir, aunque sea un poco desanimado, sigues viniendo a la iglesia, sigues buscando del Señor, pero cuando te llega la sequedad espiritual, ahí es donde te da lo mismo
nos daría lo mismo buscar de Dios o no buscar de Dios. O buscarle en el tiempo bueno o solamente buscarle en el tiempo malo o simplemente no buscarle ya más. Hay muchos ejemplos que podemos dar acerca de la sequedad espiritual, pero vamos a concentrarnos en aquellas en las cuales nos alejan de la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor, dice: aquel que mata al cuerpo no te apures por él, pero aquel que mata tu espíritu, ese te roba todo. Ese te roba la entrada al reino de Dios. ¿Por qué? Cuando te matan el espíritu, cuando el espíritu se apaga en nosotros, ahí es donde nosotros empezamos a alejarnos y alejarnos y alejarnos más y más y más de la presencia de Dios. Y eso es grave, hermanos. Pero yo le quiero decir a usted hoy en este día que si usted ha tenido esta temporada, si usted ha estado en esta temporada de un desánimo espiritual, todavía no es sequedad, yo le digo que se concentre en Cristo Jesús. Amén. Porque esa es la única solución. Aquellos que estaban en medio del desierto llegaron a una sequedad espiritual en 40 días. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y Moisés se fue y no hubo quien predicara la palabra, llegaron a esa sequedad espiritual y buscaron otros dioses y empezaron a hacer el becerro de oro y lo completaron en menos de 40 días, porque dicen que para cuando bajó Moisés ellos ya estaban adorando al becerro de oro. 40 días. 40 días les tomó a ellos que no les predicaran, menos de 40 días. Porque para cuando volvieron los 40 días Moisés, ellos ya estaban enfiestados con el becerro de oro. Yo más quiero saber quién fue el artesano tan ágil para fundir y hacer todo en medio del desierto. Porque era en medio del desierto. Pero si el enemigo te encuentra en medio del desierto, ¿qué crees que te va a suceder? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Ellos ya estaban en un lugar seco. Ellos ya estaban en un lugar donde se suponía que no había vida más que ellos, lo que ellos traían en ellos, que era la presencia de Dios. Allí en medio del desierto Jehová les dio todo. Pero cuando hubo quietud de parte de Dios en medio de ellos, el enemigo se aprovechó de que estaban en el desierto y les proporcionó absolutamente todo para que adoraran a otro Dios. Por eso yo pregunto, ¿cómo le hicieron? ¿Quién fue el artesano que pudo haber hecho un fogón tan poderoso para poder hacer que el oro se fundiera, juntar el oro de todo el mundo? ¿Y de qué tamaño? No importa de qué tamaño haya estado el becerro de oro. Pero todo en el desierto fue hecho donde se supone que no tenían nada. Y cayeron en el pecado de la idolatría a otros dioses. Entonces, ¿qué había ahí? No solamente arena en el desierto, sino ya había sequedad en los corazones en menos de 40 días. Por eso es bien importante y por eso nosotros les vivimos diciendo que aún nosotros cuando salimos de vacaciones encontramos una iglesia a donde ir. ¿Por qué? Pueden ser menos de 40 días y a lo mejor volvamos adorando a otros dioses y queremos estar siempre conectados para que esas temporadas no lleguen. ¿Por qué? Porque después te impones que ya voy a descansar hasta de la iglesia, me voy a ir de vacaciones. Descansarás de nosotros, pero no del Señor. Al Señor hay que buscarle de día y de noche y donde quiera que estemos.
Porque puede llegar la sequedad espiritual a nosotros, porque después vas a querer siempre estar de vacaciones. Porque así no tienes que ir a la iglesia. Así no tienes que estar en medio de nosotros. Y una y otra y otra y otra vez se te vuelve costumbre. Cae la sequedad espiritual. Y entonces cuando tú y yo nos venimos a esa temporada de sequedad espiritual, nosotros vamos a pagar las consecuencias después. ¿Por qué? Porque el Señor va a llamarnos a cuentas un día y nos va a preguntar qué hicimos con nuestro tiempo, con cada persona que nos habló, con cada persona a la cual nosotros interactuamos, con cada persona que le habló a usted de la palabra del Señor, con el sacrificio de Cristo Jesús. Todo eso nos va a ser preguntado. Y allí no podemos mentir. Porque el Señor sabe, pero quiere escucharlo de usted y de mí. ¿Cuál será el mejor argumento para decirle en ese día? Señor, tú sabes cómo son las vacaciones. Uno se envuelve en todo y se le olvida a uno todo. ¿Qué hay de la sequedad en el corazón? Ha cambiado nuestro sentir por las cosas de Dios y el reino. Sequedad espiritual, ahora sequedad del corazón. Todavía sentimos el mismo amor. Todavía sentimos que estamos en el primer amor. Todavía sentimos el deseo de servirle al Señor. Y todo el mundo entiende que el servirle al Señor es que hagas algo aquí. El servirle al Señor son tantas las cosas. Como le dijo el Señor a aquellos: cuando me vistes con hambre, me diste de comer. Cuando me vistes con frío, me cobijaste. Cuando tuve sed, me diste agua. Y ellos dijeron: Señor, pero si tú nunca nos pediste nada de eso. Dice: pero con cada uno de mis hijitos, que tú les supliste una necesidad, ahí me serviste a mí. ¿Cuántos hemos hecho una obra de caridad? ¿Cuántos hemos ayudado a alguien desinteresadamente? Y como decía la palabra, primeramente los de la familia de Cristo Jesús. A como sea posible, a como pueda ser necesario. Así servimos al Señor. No solamente limpiando aquí, no solamente predicando aquí, no solamente cantando aquí, no solamente visitando a los hermanos o reuniéndonos aparte fuera de lo que es el templo, sino todo aquel, aunque sea extranjero o extraño, que no pertenezca a esta congregación todavía. Pero nuestro testimonio puede traer a alguien a los pies de Cristo. Y aunque no digas nada, alguien se te va a arrimar y te va a preguntar: ¿a qué iglesia vas? ¿Cómo sabes que voy a la iglesia? Te he estado viendo cómo te comportas, te he estado viendo cómo llegas, te he visto cómo te vistes, te he visto cómo te diriges, te he visto que eres así de esta manera. Y a veces no necesitas hablar, simplemente con que te miren a ti. Tu testimonio habla de Cristo Jesús, no de tu iglesia, de Cristo Jesús. Cada vez que nosotros nos comportamos como hijos de Dios allá afuera en el mundo, estamos hablando que Cristo Jesús vive en nosotros, que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, mora en nosotros. Amén. Y es el que nos guía a nosotros. Amén. Así es, aleluya. Porque el Espíritu busca las cosas del Espíritu, mas la carne aborrece. No que no busca las cosas del Espíritu, aborrece las cosas del Espíritu. Porque el Señor a nosotros nos ha dado un espíritu ¿de qué? Poder, amor. De poder, de amor y sobre todas las cosas de dominio propio. Para que nuestro corazón no llegue a una sequedad, nosotros tenemos que dominar nuestra carne.
Si nosotros no queremos llegar, que nuestro corazón llegue a esa sequedad donde nosotros ya no sintamos ni siquiera las ganas de podernos levantar un domingo o un martes, un miércoles venir o un jueves venir. Tenemos que pensar qué nos está sucediendo. Si vienen los miércoles y no vienen los jueves, ¿qué sucede? O si vienen los jueves y no vienen los miércoles, ¿qué sucede? Un discipulado de un hijo de Dios es completo. Mucha oración y nada de aprendizaje, o mucho aprendizaje sin nada de oración es en vano. Cuando mi hija se graduó del colegio y ella necesitaba hacer sus horas de servicio, le decían a ella, y ella ponía en su resumen, decía, recién egresada de tal colegio, y le hablaban y le decían a ella, no te podemos ocupar porque necesitamos que tengas 5 años, de 3 a 5 años de experiencia. Decía ella, pues entonces, ¿cuándo la voy a adquirir? Si no hay quien me dé trabajo porque estoy recién salida de la escuela. ¿Cómo voy a adquirir yo una experiencia si aún de chofer de camión? Aunque hayas ido a una escuela que te enseñaron y sacaste tu licencia comercial de manejar, es que nomás estamos ocupando choferes con experiencia y le estás enseñando la licencia con la fecha del mes pasado y te piden experiencia. Para todo te piden experiencia, pero al final es una cuestión tonta. Pero el Señor no te pide experiencia. El Señor al que llama, Él capacita. Amén. Gloria a Dios. Si te pidiera experiencia, imagínate, pues como que tantos años llevas creyendo en mí. No, pues apenas voy comenzando. Cuando ya creas 5 o 6 años, vuelve otra vez. Entonces yo te voy a hacer hijo mío porque ya vas a tener experiencia en creer en mí. ¿Cuántos no calificaríamos? ¿Cuántos todavía estuviéramos esperando los 5 años de experiencia? ¿Cuántos tienen 3 años en el Evangelio? ¿Cuántos tienen 4 años en el Evangelio? Sí, todavía les faltara. No pudieran estar aquí todavía porque pues, no se pueden juntar con los que ya sabemos mucho. Sí, ese es el problema con el mundo. Pero el Señor dice, vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, todos aquellos que tengan carga, vengan, tomen mi yugo y compartamos la carga para que sea más ligera. Para que tu corazón empiece a palpitar de la manera correcta, que la cual es correspondiente a mí, que yo los he creado, dice Jehová. Porque dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Él no dice que nosotros fuimos formados, Él dice que nos formó y nos apartó desde el vientre de nuestras madres para estos tiempos. Él sabe que nosotros vamos a tener temporadas malas, Él sabe que vamos a tener temporadas de cansancio, de agobio, Él sabe que vamos a tener temporadas donde probablemente queramos salirnos del camino, queramos salirnos de la brecha angosta, pero Él sabe que con lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros vamos a volver a buscarle a Él, para no caer en esa sequedad del corazón. Pero a veces nosotros le hacemos caso a la carne. Y cuando le hacemos caso a la carne, el enemigo se aprovecha. Y nosotros en nuestra debilidad nos vamos por ahí. Y nos apartamos y nos alejamos del Señor. El Señor no deja de ser Dios. Nosotros somos los que queremos renegar ser hijos de Dios. En menos de 40 días hacemos otro becerrito y nos ponemos a orarle a Él. Por tan poquito. Y todos caemos en eso. Todos tenemos las temporadas. Todos. Por eso Jesús tuvo que venir a este mundo para que nosotros entendiéramos que podemos vencer al mundo. Por eso Él vino en carne a caminar entre nosotros para que nosotros supiéramos y dijéramos, Él pudo, yo tengo que poder. Amén, así es, aleluya. O queremos ser
los Adanes del tiempo moderno, por la mujer que tú me diste. Si no fuera por este marido, yo estuviera más metida en las cosas del Señor. Tú métete con el Señor. Ahora sí que tu marido tiene que aprender a nadar solito, o tu esposa tiene que aprender a nadar solita. Tus hijos, ya cuando están mayores, tienen que aprender ellos solos. Por eso el Señor dice, los niños, edúcalos ahorita que puedes en las cosas del Señor, para que cuando sean grandes no se aparten. Porque ya cuando ellos lleguen a una edad donde ellos ya puedan tomar sus propias decisiones, ellos ya puedan hacer las cosas, ellos van a llegar a un momento donde ellos van a decidir si van a querer seguir a Cristo o van a quererse apartar de Él. Pero nosotros como padres sabios vamos a hacer lo que hacía Job todas las mañanas. Señor, te los pongo en tus manos. Te pido perdón por los pecados, aunque no sé si hay un pecado o no, pero por ellos te pido perdón. Porque cuántos habemos que decimos, Él ya sabe lo que hace. Si Él se quiere perder, allá Él. Y nunca dejan de ser nuestros hijos. Y mientras sean nuestros hijos, no importa que estén así, de cabezones, tenemos que seguir orando por ellos. Porque muchos tienen el privilegio de que sus madres o sus hermanos o sus tíos todavía siguen orando por ustedes. Para que no nos apartemos del Señor. Para que no llegue la sequedad a nuestro corazón. Y luego todos nosotros nos perdamos. Hermano, ¿en qué libro está la historia del sembrador? Acá adelantito está. Capítulo 4 de Marcos. Dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Pero al salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, ¿qué dice? Se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Pero dice, la que cayó en los pedregales, dice que creció pronto, pero porque la raíz no tenía profundidad, porque no había mucha tierra. Dice, entonces salió el sol, se quemó y se secó a causa de que no había profundidad en la raíz. En la palabra, esa parábola tiene mucho peso. Porque si nosotros somos la tierra seca como el pedregal, cualquier cosa nos desanima. Cualquier cosa nos va a apartar de la presencia del Señor. Cualquier cosa nos va a hacer decir, no tuvo caso el tiempo que estuve yo siguiendo a Dios. No tuvo caso el tiempo que yo invertí estarme reuniendo en tal parte. Porque no hubo raíz profunda. Pero no porque el sembrador no hubiera querido
que hubiera raíz profunda. Muchos vemos las cosas de la iglesia y vemos cómo tantas cosas que suceden, tanta gente que va a llegar y tanta gente que va a llegar y se va a ir. Pero si se predica la sana doctrina, si se predica la verdad como el Señor quiere que se predique, nosotros tenemos que buscar la tierra buena. Nosotros tenemos que buscar la tierra buena. Pablo dice, él ya comenzó la carrera y él quiere terminar la carrera. No como aquellos en el mundo que buscan un trofeo por ella, sino para alcanzar lo que Dios ha prometido, que es estar en el reino de Dios. Ahora díganme ustedes, ¿han sentido en estos tiempos, con todo lo que está sucediendo ahora en estos días, dónde está Dios? Yo miro a veces predicadores que andan allá afuera, evangelistas que andan allá afuera, y les dan tiempo a la gente de preguntarles cosas. Y muchos quieren echarle la culpa a Dios de la maldad que hay en este mundo. Todas esas gentes que están ahí les dan la oportunidad de agarrar el micrófono. Dicen, si Dios es bueno, ¿por qué están los niños en África con hambre? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tantos asesinatos? Si en verdad dices que Dios existe, ¿por qué hay tantos terremotos? ¿O por qué hay tantas inundaciones? ¿O por qué hay tantas drogas en este mundo? Como que si fuera culpa de Dios que nosotros los hombres hiciéramos drogas. Como si fuera culpa de Dios que nosotros por la sobrepoblación haya tanto desastre. Los designios de Dios nadie nos va a entender. Dicen con esto que pasó en el 2020, porque Dios permitió eso. Dios permite que te levantes o no te levantes hoy. Dios te permite que vengas o no vengas a la iglesia. Dios te permite que tú hagas bien o que tú hagas mal. La decisión de quién es. Porque yo he visto muchos videos donde llegan a querer matar a un predicador y no pueden. He visto muchos testimonios de gente que llegó a una iglesia a querer separar la iglesia y el Espíritu Santo les habló y terminaron convirtiéndose en Cristo. Pero ellos llegaron con una intención y el Señor tenía otra intención para sus vidas. Entonces, ¿por qué no alaban al Señor por no haber permitido que mataran a un predicador? ¿Por qué no alaban al Señor por haber hecho que una bruja que iba a llevar separación o maldecir a la iglesia se acaba convirtiendo en Cristo? ¿Por qué no lo alaban en esa parte? Solamente miran las cosas malas que nosotros mismos nos creamos y nosotros mismos nos hacemos y le buscan cómo echarle la culpa a Dios. La maldad está en este mundo, es de ti y de mí escoger. ¿Qué dicen los gobiernos? Son necesarias las armas de destrucción, son necesarias las armas para defender al país. Pero si nunca te peleas con nadie, ¿cómo vas a necesitar armas? ¿Para qué las vas a querer? Pero si tú buscas pleito en otro país, vas a tener luego que defenderte. Es necesario, dicen. Es necesario que haya mortandad porque estamos demasiados en este mundo, pero ¿quién te ha dicho que tú debes de contar lo que el Señor está produciendo? Y para controlarlo mucho menos. Y lo hacen. Y lo hacen. Destruyen lo que Dios ha hecho en nombre de no sé quién.
Sabemos el nombre de quién, pero no lo admiten. ¿Cuánta gente hace tantísimas cosas en nombre de otro que no es Jehová? El desánimo, la sequedad dentro de la iglesia se sigue dando. Pero si usted y yo no hablamos, se va a seguir proliferando. En un momento de desánimo, hable con los pastores, hable con un líder, hable con un hermano y diga, hable, exprese, porque eso lo va a acabar apartando de Dios. Dios no se va a apartar de usted, usted se va a apartar de Dios. La sequedad dentro de la iglesia no debe de existir, pero aún así se da. A todos nos llega un momento de sequedad. A todos nos llega un momento de sequedad a través de una enfermedad, a través de problemas en el hogar, a través de problemas en el trabajo, a través de cosas externas, no porque uno lo desee. Es como las enfermedades uno no las acarrea, las enfermedades le llegan a uno. Así es la sequedad. La sequedad es externa, pero si nos invade y nosotros le ponemos atención, a nosotros nos va a acabar secando todos. ¿Qué dice la parábola de los frutos? Dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, apartados de mí. Nada podéis hacer. Nada podemos hacer. Pero creemos que podemos hacerlo todo. Creemos que podemos ser suficientes lejos de la mano de Dios. Y después tenemos llorando, Señor, sálvame, Señor, socórreme. Y el Señor en su grande misericordia extiende su mano y nos vuelve a sacar una vez más del agua cenagosa. Así es, aleluya. Ustedes han oído hablar de los valles de los huesos secos. Hoy en este día el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta que lo que usted piensa que ha muerto, el Señor ve todavía vida ahí. Amén. Usted puede decir, esto ya no tiene caso. El Señor dice, apenas comienza mi tiempo. Tú te sientes lejos, pero apenas comienza mi tiempo. Apenas comienza mi tiempo. ¿Qué le decía el profeta? Profetízales, declárales vida. Y él decía, Señor, solamente tú sabes lo que va a suceder. Dijo, háblales. Háblale a tu área seca y declárale vida una vez más. El primer amor se está apagando. Declara fuego otra vez en tu corazón para que la llama vuelva a encender y vuelva uno a caer al primer amor. Porque eso lo tenemos que buscar nosotros. No digas, Espíritu Santo, tráeme avivamiento. No, Espíritu Santo, yo quiero el avivamiento. Yo voy a hacer lo posible para que el fuego se vuelva a avivar. Yo voy a hacer lo posible para que esta área que está seca hoy vuelva a tener vida. Amén. Pero Espíritu Santo, ayúdame. Como dijo aquel hombre, dijo, ayúdame a creer. Ayúdame a creer que hay vida. Que no nos confundamos. No hay que sentir culpa, porque a veces eso es lo que el enemigo se aprovecha. Nos encuentra como el pueblo de Israel en el desierto, y en el desierto nos va a facilitar todo para que nosotros nos alejemos, para que nosotros nos extraviemos, para que nosotros sigamos caminando otros 40 años más en el desierto y nunca veamos algo o árbol que dé fruto en nuestro vivir. Pero tenemos que estar atentos siempre. Por eso es que todos los días tenemos que venir ante la presencia de Dios a decirle, Señor, ¿en qué te estoy fallando el día de hoy? Yo no siento que hice nada malo, pero yo sé que tu Espíritu me va a decir a mí en qué te estoy fallando el día de hoy. Pablo decía, si acaso están ustedes el Espíritu de Cristo, entonces ustedes harán las cosas del Espíritu. Pero si acaso
Solo hay que escuchar la voz de nuestro Dios. Cuando Él nos hable para restaurar lo seco dentro de nuestro ser. Porque el Señor habla. El Señor te va a decir, el Espíritu Santo te va a redargullir y nos va a decir a nosotros, hey, esta área se está descuidando. Y hay que aplicarle el agua que da vida, el agua que salta para vida eterna, tiene que caer ahí. No dejes que se seque. No dejes que se seque. La sequedad espiritual, dice en Romanos 8, 14 al 16. ¿Qué dice? Romanos 8, 16. 14 al 16, perdón. Vamos a ver lo que dice ahí. Dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¿qué? Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la solución de nuestra sequedad espiritual. Agarren esta palabra. Cuando ustedes sientan que su espíritu se está apagando, se está queriendo desconectar, que ya nuestra carne está queriendo ganar más terreno, busquemos estos versículos y decirle, hoy no, Satanás. Hoy no. Sí, hoy no. Para salir de la sequedad espiritual hay que creer que es por su Santo Espíritu que nosotros tenemos testimonio de Él. Recuerden, la carne aborrece las cosas del Espíritu. No solamente no las quiere, las aborrece las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque desde donde nosotros hemos vivido tanto tiempo. Donde está más padre andar en la fiesta, donde está mejor andar en el agua, donde está más mejor andar en la carne asada el sábado hasta bien noche, a las 2, 3 de la mañana vas llegando a la casa y llegas y dices, híjole, se me hace que voy a tener que dejarlo mañana, voy a ir a la iglesia porque mira las horas que son. Y luego levantarme otra vez a las 8 de la mañana para poderme alistar. A lo mejor voy otro fin de semana. Pudiste haber ido a la carne asada, pudiste haber estado en la fiesta, pero regresarte temprano porque sabías que al día siguiente era domingo. Es una pequeña opinión humilde, ¿verdad? Ya ustedes si la quieren tomar, la toman y si no, no. Pero la sequedad de mi corazón, este es Proverbios 4:23, que dice, pero de todas las cosas guardadas, guarda nuestro corazón porque de ahí emana la vida. Proverbios 4:23. Hay que cuidar nuestros corazones sobre todas las cosas, y un corazón agradecido no se enfría ni se seca porque Dios siempre será su fortaleza. Amén. Pero un corazón agradecido no se seca, porque vamos a encontrar cualquier excusa buena para decirle gracias a Dios. Vamos a encontrar cualquier cosa buena para decir alabado sea tu santo nombre. Vamos a encontrar cualquier cosa tan pequeña que sea para poder levantar una alabanza a Dios. Y no digo que prenda el radio, sino una alabanza de nuestra boca, bendecir su santo y bendito nombre. Por cualquier cosa, porque tienes un corazón agradecido. ¿Cuántos ayer comimos y nos olvidó orar por nuestros alimentos? Yo bendije hasta el que hizo la pizza ayer, estaba bueno. La vaca, que el zacate, gracias Señor, porque creció el zacate para que la vaca comiera, para poderlo ordeñar, para poder sacar la leche, para poder hacer el queso que le iban a poner en la pizza que me estoy comiendo yo. Es
que tenemos que ser agradecidos por todo. Por todo. Un corazón agradecido es lo que busca nuestro Dios. No un corazón seco, no un corazón de piedra, no un corazón que esté perdido en las cosas del mundo. Porque un corazón extraviado en las cosas del mundo jamás va a poder expresar su gratitud hacia el Dios que es el creador de todas las cosas, de los cielos y de la tierra. Amén, así es, aleluya. Un corazón envuelto en las cosas del mundo a un punto llega a un punto de sequedad. ¿Se los dejo de tarea o se los explico más despacio? Un corazón que no es agradecido empieza a secarse poco a poco. Haga su mano así. Este es el tamaño de su corazón, su puño. ¿Verdad que sí? Usted estuvo un poquito, ¿verdad que sí? Este es el tamaño de su corazón. Mentiras, señores, que dicen yo tengo corazón de pollo. No, si fuera de pollo no lo hubiera comido yo. Frito o como sea. Pero si este es el tamaño de su corazón, imagínense que se empieza a secar acá abajo. Y se le va acabando su vida. Dicen que el pecado, la paga del pecado es que no muerte en este mundo, sino muerte espiritual, una sequedad espiritual. Por eso decía el profeta que le decía a Jehová, les voy a quitar ese corazón que tienen y les voy a dar un corazón de carne para que sepan que yo soy su Dios. Amén. Porque un corazón de piedra, ¿qué es? ¿Cuándo viste una piedra húmeda? Solamente la que partió Moisés. Pero aparte de esa, no hay piedra mojada, no hay piedra que usted salga allá afuera y esté sudando. Es un seco. Que allí solamente Dios cuando quiere puede formar vida. La tierra seca hay que estar siempre atentos a la palabra. Esa que se hará rema en nuestras vidas. Aleluya. Para que seamos esa tierra fértil siempre. Mire, mi yarda, mi tierra es tan fértil que tengo como 50 especies de hierbas que no sirven ahí. Y como 3 pelitos de zacate, dijo, no agraviando a lo presente. A pesar de que no es la yarda que yo deseaba, de perdido se mira verde. Porque hay vida, es una tierra fértil. Y nosotros a veces caminamos por este mundo como la tierra más árida que puede existir en este mundo. Por algo que nos roba el gozo y la alegría que Dios nos quiere dar. Y caminamos. Yo te bendigo, hermano. Hermano, qué bueno, qué gusto de verle. No expresas la gratitud de que eres un hijo de Dios. Llegas a un lugar y el cielo se oscurece cuando tú llegas, en lugar de que nosotros seamos la luz de ese lugar. Ustedes han visto que cuando ustedes llegan a un lugar y el lugar está vacío y se llena cuando ustedes llegan. Es la gracia de Dios alrededor de nosotros. Que llevamos la bendición de Dios con nosotros, que donde nosotros nos paremos, ahí va a estar la bendición de Jehová. Amén. Pero imagínese usted llegar y usted esté en el restaurante solo y salga de ahí de ese restaurante solo.
Ahí es donde usted debe irse a ver al espejo, inmediatamente al baño, y decirle: Señor, ¿qué pasó? El Señor te va a decir: ¿qué pasó? Se supone que debería haber estado sentado contigo a la mesa. Y si no llegó más nadie, tú no trajiste bendición donde tú te paraste. Esa es parte de la sequedad. Porque el Espíritu Santo de Jehová debe de acompañarnos siempre y debe de estar, ahora sí como dicen por ahí, a flor de piel siempre. Nosotros fuimos a comer el domingo pasado con mi sobrina y mi hermano Nancy. Y llegamos nomás nosotros. Y al ratito estaba ese lugar bien lleno y dice mi sobrina: ay, mira qué padre, ya se les llenó hoy. Dice: aquí casi nunca hay gente. No es porque nosotros hayamos llegado, es el Espíritu Santo de Dios que iba acompañándonos con nosotros. Y íbamos a hacer de bendición a ese lugar porque nos lo recomendó mi sobrina. Dijo: para que vean y para que los de la iglesia empiecen a venir aquí, bla, bla, bla. Y llegamos nosotros y se llenó ese lugar. Andaban las meseras que no sabían ni cómo actuar porque nunca habían visto tanta gente junta. Pero si usted tiene la parte buena de parte de Dios, donde usted llegue, usted va a ser la luz de ese lugar. Porque el Espíritu Santo lo va a respaldar, la presencia de Dios va a estar con usted y la presencia de Dios es la que va a llenar el lugar. Amén, aleluya. Por eso yo les digo a muchos: no tengan miedo, comiencen su propio negocio. Porque el Señor va a respaldar a aquellos que le temen, aquellos que están bien delante de su presencia. El Señor no los va a dejar que mendiguen, Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Pero tenemos que ser esa tierra fértil que donde cae la palabra dé fruto, en donde estemos nosotros, que se vea el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Que sepan que nosotros estamos conectados a la vid verdadera, que estamos plantados en esos ríos de agua viva, que nuestra hoja no cae, aunque sea fuera de tiempo, nosotros vamos a siempre a reverdecer. ¿Por qué? Porque somos tierra regada por el Espíritu Santo de Jehová. Tierra con poder de Dios. Así como lo decía en el libro de Malaquías: serás tierra deseada, las naciones desearán ser lo que tú eres. No tengamos miedo de lo que el mundo pida, de lo que el mundo exija. Si Dios está con nosotros, dice la palabra, ¿quién en contra de nosotros? Amén. Pero tenemos que ser esa tierra fértil, esa tierra deseada por todos. Pero de nosotros depende si hay o no hay sequedad. Si tú dejas que el mundo te agobie, el enemigo se va a aprovechar de ese desierto en el cual tú estás pasando y va a facilitarte todo, hasta un carruaje con llantas de oro, para que te salgas del camino de Dios. La sequedad dentro de la iglesia no debería de existir, pero se da. Pero el Señor hoy está diciéndote: yo estoy aquí, estoy contigo. Extiende tu mano hacia mí. Y te pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser restaurado? Habla conmigo, que yo estoy queriendo hablar contigo. Habla conmigo, que yo estoy queriendo hablarte a ti. Escucha mi voz, dice Jehová siempre. Escúchame. Clama a Él mientras pueda ser llamado, mientras pueda ser hallado. Búscale a Él hoy. Porque el día que se cierre la puerta, nos vamos a quedar como esas vírgenes afuera, tocando, y que no haya nadie en quien nos abra. Ese día va a ser un día de mucho agobio para aquellos que no hicieron caso a la voz del Señor. Aquellos que le busquen de noche y de día, Señor Jesús, esa es mi familia. ¿Cómo nos identificamos hoy? ¿Somos tierra fértil o somos tierra seca? ¿Tenemos esa sequedad en alguna parte de nuestro cuerpo? ¿En la parte espiritual de nuestro corazón? Hagamos cuentas con el Señor.
y digámosle al Señor, perdóname, yo quiero ser sano, quiero que esto vuelva a tener vida. Así como tú le profetizaste a los huesos secos, ahora háblale a mi espíritu, ahora háblale a mi corazón, ahora vuélveme una tierra fértil, no quiero ser una tierra seca, quiero que todo lo que tú me digas en mí dé fruto a tiempo y aún fuera de tiempo. La espiritualidad seca en la iglesia se sigue dando, pero Dios está con nosotros y nos quiere restaurar. Cuando dicen veremos familias restauradas, el Señor no restaura familias, el Señor restaura a los miembros de la familia. Pero cada uno de nosotros como miembros de una familia tenemos que desear nuestra restauración. Porque ¿de qué le sirve al esposo orar y el esposo no quiere? ¿O de qué le sirve al esposo orar y a la esposa no quiere? ¿De qué le sirve a los hijos orar por los padres y los padres no quieren? ¿De qué le sirve a los padres orar por los hijos y los hijos no quieren? La restauración va a ser individual, pero para que todo se vuelva una unidad al final. Por eso dice la palabra, sé salvo tú y serás salvo toda tu casa. Pero todos los de la casa tienen que querer ser salvos. Todos los de la casa tienen que tener ese amor para poder ser tierra fértil, ese amor para poder tener un espíritu conectado con las cosas del espíritu, ese amor para que todos tengan un corazón de carne y no de piedra que palpite para Dios. Pero el Señor es justo con cada uno de nosotros. Y en la justicia de Dios nadie se escapa, aún para bien o aún para mal. Porque cuando sea el juicio, nosotros vamos a pagar por lo que escogimos ser. Pongámonos de pie. Vamos a orar en esta tarde.